Estimados amigos, gracias por conectarse también. Este es nuestro segundo vivo del día de hoy. Bueno, hay cosas que yo quisiera compartir, ¿verdad? Y tenemos tanto que compartir que a veces no nos alcanza, ¿verdad? En una sola programación. Eh, en el día de hoy quisiera también abordar un tema que creo que es de actualidad y es lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 12. Dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En los últimos días va a haber un aumento terrible de la iniquidad. Y una de las cosas que va a sufrir es el amor de Dios. Y es debido a que el concepto de amor que se va a estar prodigando, manifestando en estos días de iniquidad, es un amor falso. Es el amor sexual, es el amor que deja de ser, es el amor que busca lo suyo, que busca su propia gloria. Pero antes de ir a fondo, quisiera decirle a usted que si esta programación le es de ayuda y le es de bendición y usted nos está viendo por YouTube, ayúdenos. ¿Cómo nos va a ayudar? Suscríbase, por favor, anime a la gente a suscribirse, también haga comentarios, comparta el video, por favor, recomiéndeselo a otras personas y finalmente háganos un clic. Si es que nos está viendo por Facebook, eh, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, hágase nuestro seguidor, haga comentarios, comparta la enseñanza, comparte el video, comparta esta reflexión y también háganos un clic. Cuando usted hace like, por ejemplo, usted lo que está haciendo es diciéndole a YouTube y a Facebook que le gusta el tema. Y entonces el algoritmo, la computadora, el programa de computadora que tienen ellos, empieza a recomendarnos y cuando nos recomienda nos da la oportunidad de poder compartir también. Quiero invitarlo, quiero hacerle una invitación a usted para el día de mañana jueves. Mañana jueves vamos a estar en un seminario que se llama Ordenando tus Finanzas. Jueves 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange. No se le olvide, tiene una cita en la obra de Orange con el seminario Ordenando tus Finanzas y con la idea de ayudarles a los que tienen negocios, a los que tienen empresas pequeñas, a los que tienen salones de belleza, etcétera, los que trabajan por sí mismos y también los que no han podido salir de las deudas. No importa cuál sea su trabajo, hay una persona que invitamos, es la licenciada Katy Hernández, que va a estar compartiendo con nosotros, dándonos consejos de cómo podemos hacer para salir de las deudas, cómo podemos hacer para poner en orden nuestro dinero, cómo podemos hacer para que Dios bendiga el trabajo en nuestras manos. Así que está invitado usted, no se le olvide, mañana, jueves 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange. Así que habiendo dado esta poca información o pequeña información, vamos a continuar con el tema que tenemos el día de hoy, que es los frutos de la iniquidad. ¿Qué es lo que está pasando cuando dice el Señor Jesús que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará? Es que estamos en la última hora, estamos en los últimos días y esto implica que se va a prodigar la iniquidad, se va a popularizar, se va a poner de moda la iniquidad. La iniquidad es lo que va a estar a la orden del día. Y recuerde que esto se llama el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Y hablando de definir a la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Yo estoy manejando la Biblia de las Américas y la Biblia de las Américas al final aquí tiene una concordancia. Y en la concordancia, donde dice iniquidad, dice impiedad, maldad. Note que dice impiedad. Por eso es que hay otro misterio que se llama el misterio de la piedad, que es el misterio opuesto al misterio de la iniquidad. Tiene que ver con la piedad. Entonces, quiere decir que el misterio de la iniquidad es la impiedad. La impiedad. Dice impiedad y dice maldad.
Si usted lo busca aquí en esta concordancia, va a ver que dice iniquidad, impiedad y maldad. También el diccionario, tengo una definición del diccionario enciclopédico, dice equipo de enciclopedias significados, creado y revisado por nuestros expertos, dice así. Iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo o de ser inicuo, designa maldad, designa perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitatis, que se traduce como cualidad de injusto. Cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. En derecho se entiende como iniquidad, el rigor desmedido de una ley injusta, por supuesto. Bueno, esas son las definiciones que nos dan el diccionario. Pero la definición o el concepto bíblico de iniquidad lo podemos encontrar con más claridad en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, donde se habla del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se nos dice en el verso 7, nos dice, porque él dice, el misterio de la iniquidad, vamos a Segunda de Tesalonicenses, perdón, se me pasó por acá. Dice el verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y aquí define la iniquidad, dice la Biblia de las Américas, dice, de estar sin ley. Entonces, cuando vemos que en la Biblia, el concepto bíblico de iniquidad es estar sin ley, acuérdese que la ley es orden, law and order. La ley es orden. Por eso la serie de televisión tan famosa se llama La Ley y el Orden, porque la ley implica orden. Entonces, si el misterio de la iniquidad es estar sin ley, lo que quiere decir es que el misterio de la iniquidad es estar sin orden, estar en desorden, en otras palabras. Entonces, vamos a partir de esa definición y cuando hablamos del orden, por favor, cuando hablamos del orden, vamos a ir a Génesis capítulo 1, en el verso 2, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces ya hemos estudiado bastante, hemos compartido de que cuando dice la tierra estaba sin orden, está hablando de la palabra 84:14, tohu, que es más o menos lo que usted está viendo ahí, un desorden, una vacuidad. La tierra estaba en medio de ese desorden, en medio de esa vacuidad. Eso es lo que se llama el tohu, 84:14, tohu. Se traduce como desorden, pero es un concepto que no solo implica que es el desorden de algo que estuvo ordenado, sino que implica destrucción, y implica caos. Por eso la serpiente del caos, la serpiente del tohu, es la serpiente del caos, el desorden, donde no hay orden, no hay ley, por supuesto, donde se rompieron todas las leyes. Es anarquía, donde no hay una ley que impera o que pone orden. No hay imperio de la ley. Nadie obedece la ley. Entonces, comencemos entendiendo esas definiciones y veamos qué fue lo que sucedió. Para poder entender esto de la iniquidad, es importante entender que la iniquidad comenzó allí, en ese desorden más o menos ilustrado como lo vio usted. Quiero ir al libro de Ezequiel 28. Si usted quiere acompañarme, va a ir conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, y nos va a hablar de la persona que puso en desorden
la persona que elaboró ese desorden y es Lucifer. Lucifer también llamado el sello de la perfección. Es la misma persona. Es más, quisiera que analizáramos un poquitito, ahora que estamos tratando de entender los últimos días y que se va a poner en un desorden. Los últimos días se va a convertir en un tohu, se va a convertir en un desorden, en fuera de la ley, se va a convertir en algo que va en contra de lo que Dios estableció. Entonces, para poder comprenderlo mejor, veamos a este personaje que dejó el mundo hecho un desorden, que dejó el mundo hecho un tohu, y estaba la tierra desordenada y vacía por su consecuencia, ¿verdad? Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Había habido una destrucción, que Dios había enviado una inundación, una anegación total, que Dios había enviado para destruir esa creación que se había convertido en un tohu, en un desorden, en una deslealtad, se había convertido en una rebelión, se había convertido en algo estéril, algo yermo. ¿Quién provocó eso? Lucifer. Eso que usted está viendo ahí, podemos ilustrarlo de esa manera, pero así quedó la tierra de Lucifer, en un desorden, en un vacío, en algo yermo, en algo improductivo. Eso es tohu, eso significa tohu. Y aquí está, Ezequiel 28. Si usted lo lee, va a ver que dice el verso 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Recordemos que Él dijo, abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas del Kadam. Te revelaré las crónicas del Kadam. Y esta es una crónica del Kadam, pero está en una forma enigmática, parabólica, un sector en una parte y otro en otra. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a saber el nombre de los magos de Egipto que se enfrentaron a Moisés y a Aarón? Janes y Jambres se llamaban ellos. ¿Cómo sabemos Janes y Jambres? No está en el libro de Éxodo, no está en el Pentateuco, no está en el Antiguo Testamento. Está allá, le dice Pablo a Timoteo, le revela los nombres. Pablo le dice a Timoteo que así como Janes y Jambres, entonces así sabemos, allá en Timoteo, sabemos algo que dijo en Éxodo. Eso es interesante. Para poder entender esto hay que leer toda la Biblia. Entonces aquí vamos a poder entender que está hablando en distintos pasajes. Está hablando de este ser, de esta serpiente, este dragón, Leviatán, esta serpiente tortuosa, esta serpiente huidiza. Mire todos los nombres que le dice. Pero es este mismo, Lucifer, Lucy, porque es una luz que iluminaba. Lo vamos a analizar. Dice aquí, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Él era el rey, ¿verdad? Dice, y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Posiblemente si usted está manejando la versión de las Américas va a tener un hito y lo va a mandar a la bastardilla y dice, el que sellaba un diseño. El que sellaba un diseño, sin embargo, el concepto hebraico o hebraico implica más. Implica que era como el prototipo, el arquetipo de una creación. El sello era algo, el molde con el que Dios pretendía sacar más como Él. Por eso se llamaba el sello de la perfección.
Cuando Dios dice que algo es perfecto es porque era perfecto. Esa es una de las razones por las que Dios no puede perdonar a Satanás. Porque Satanás pecó en perfección. El sello de la perfección era perfecto. Él tenía conocimiento de causa. Él sabía lo bueno y lo malo. Él ya había comido del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Él sabía lo que era bueno y lo que era malo, y por eso es que tenía libre albedrío. Los únicos que tienen libre albedrío son los que tienen conocimiento del bien y conocimiento del mal. Por eso es importante que entendamos por qué al hombre sí lo perdonó, pero a los ángeles no los perdonó, sino que los resguardó en prisiones eternas para el juicio del gran día. A los ángeles no los perdonó porque tenían conocimiento del bien y del mal. Sabían lo que era bueno y lo que era malo, y en ese libre albedrío escogieron hacer el mal. Dios no los creó malos, como lo va a ver aquí. Aquí nos explica que Dios no lo hizo malo. Pero como Él conocía el bien y el mal, por eso es que Dios era la obra maestra de Dios. Era la obra maestra de Dios, y por eso Él se reveló. Cuando Él se reveló pensó, no puede haber otro como yo. Y de veras no podía haber otro como Él. Otra creación como esa, no había. No puede ser. Él era el sello de la perfección. Por eso es que Dios tuvo que mandar algo mejor, o hacer algo mejor, no, mandar algo mejor. Y lo único que era mejor era Cristo, el Hijo de Dios. Lo único que era mejor que Él, porque Él era el sello de la perfección. Entonces dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Por eso es que Él es súper inteligente, súper astuto, súper sabio. Entonces Jesús nos dice que seamos astutos como la serpiente, esta serpiente, pero inocente, sin pecado, inocente como las palomas. Pero ahí está reconociendo que hay una astucia, una astucia perfecta. Por eso no tiene perdón. Él no tiene perdón porque pecó en perfección, el pecado perfecto. El misterio de la iniquidad es el pecado perfecto, pecado en perfección. Así como el misterio de la piedad es la encarnación de Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el misterio de la iniquidad es la encarnación de la maldad. Por eso sabemos que en estos últimos días la maldad se va a encarnar y va a estar entre nosotros, el anticristo. Lo sabemos. Pero continuamos con nuestro análisis y nuestra reflexión. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Déjeme explicarle que eso no era el Edén de Adán. Ese era otro Edén, de otra creación. Era el huerto de otra creación. Y va a ver qué tipo de creación es. La creación de las luces. Esa se llama la creación de las luces. Por eso, ve que dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. No va a creer usted que eran las piedras esas de mineral, de diamante, que conocemos aquí en la tierra. Cuando dice el rubí, el topacio y el diamante, no está hablando del mineral, la roca en sí. Está hablando de los destellos. ¿Qué color es el rubí? Rojo, por supuesto. El topacio, bien celeste, una chispa celeste. Dice el diamante, cuando usted pone un diamante, mire cómo cuando recibe la luz, cómo él da los destellos, los colores que él da, fantásticos. Está hablando de las luces, está hablando de los colores. Los colores son sabiduría. Dice el berilo, el ónice, una piedra negra, así, ¿verdad?
Qué interesante el color que tira. Dice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda. Eso le está diciendo que las personas que vivían y constituían esa creación eran luces. Por eso él era lleno de sabiduría. Todo tipo de revelación él lo tenía. Todo tipo de colores él lo tenía. Eran luces ellos. Nada más que como esto es en parábola, abriré mi boca en parábolas y te revelaré en parábolas. Aquí está emparabolado, hablando de piedras preciosas como el rubí, como el topacio. Pero en el fondo no está hablando de la piedra sosa en sí mismo. Está hablando de la luz que da la piedra, los colores que tiraba la piedra, emulando la sabiduría, la iluminación, sabiduría. Eso es lo que él tenía, lleno de sabiduría, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Entonces quiere decir que las personas de esa creación eran luces, eran colores, era la esencia de los colores. Y es que Dios los había creado para que ellos, con toda su sabiduría, con toda esa revelación que tenían de Dios, ellos crearan el resto del orbe. Tenía que crear primero las sabidurías, las inteligencias, las prudencias. Todo eso era eso. Sabiduría, prudencia, todo lo que era la sabiduría, la familia de las sabidurías. Eso era. Esa era la creación de las sabidurías. Prudencias, inteligencias, sabidurías. Entonces, usted va a ver que habla del oro y dice la hechura de tus engastes y de tus encajes. Y como hay personas nuevas en la obra de Orange, debo decirle que la palabra engastes es la palabra 8596, tof. Tof. También dice tabret, dice tambor. Viene del 8608, tapaf. Esto está hablando de tambores, de tamboriles. Está hablando como de una batería de esas que se usa en la música, en las bandas. Eso es lo que significa engastes. Dice, y de tus encajes. La palabra encajes es la palabra 5345 nekeb, que quiere decir vessel, gema, socket. Es un socket, es una pipe, flute, cavity, es una flauta. En otras palabras, eran las sabidurías y la música. La música. Qué tremendo contemplar esa creación. Usted miraba colores por todas partes y música, 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 armonía, música, alabanza, alabanza y alabanza. Habían sido creados para dirigir la alabanza, para la adoración a Dios, para conducir al pueblo, que es toda la creación, todo el orbe, todo el universo alababa a Dios. Toda la creación, todo lo que estaba vivo alababa a Dios. Y por eso es que ellos fueron hechos con sabiduría, con música, con colores. Entonces, si había alguien, por eso la sabiduría dice que ella estaba con Dios en el principio, cuando no habían sido hechos ni los cielos ni la tierra. Ahí estaba yo, dice. Está hablando de Proverbios capítulo 8. Ahí estaba yo. Es esta creación, la sabiduría. Qué tremendo esto, la sabiduría. Por eso, qué interesante, dirigía la alabanza, la música. Dice que las pipes, dice que era nekeb, el socket, dice las flautas, los tambores. Entonces, cuando usted miraba la manifestación de este ser, lo que usted miraba eran puras luces, colores fantásticos, iluminaciones, que uno decía, wow, Disneylandia no es nada. Si Disneylandia le asombra a la gente y la gente se queda boquiabierta de ver los fuegos artificiales de Disneylandia, este lo superaba, no tiene comparación. Y además de eso, la música.
aquellas armonías, aquellas alabanzas que salían de él, dirigiendo toda la creación en adoración a Dios. Y dice aquí, dice tú, verso 14, dice tú, querubín protector. Dice que era un querubín. Por eso sabemos que era como una serpiente, era un querubín. La gente no tiene idea de estas cosas, porque el mundo angelical es un mundo complejo. La gente piensa que es que son personas que tienen alas y están como como allá, como en el arca del testimonio, en el arca del pacto. No, si usted los viera como son ellos, tienen una forma muy diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado. Me gusta que dice aquí, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado. Fueron preparados. Hubo una preparación. Pero dice, tú querubín protector, de alas desplegadas. Y la bastardilla de la Biblia de las Américas nos dice, querubín ungido que cubres, que da cobertura. Por eso nosotros tenemos la doctrina de las coberturas. Creemos en las coberturas. Sabemos que hay coberturas. Dios da coberturas. Cuando Dios levanta un ministerio, da cobertura. Le da un ángel, una cobertura para el desarrollo de la comisión. Dios da coberturas. Y dice aquí, estabas en el monte, en el santo monte de Dios. La palabra 6944, Kodesh. Y la palabra 2022, Ar Kodesh. El Ar Kodesh, el monte santo, ahí es donde estaba el huerto, en el monte santo. Ahí es donde él ministraba. Oírlo ministrar hubiera sido tremendo. Hubiera sido tremendo oír con esa sabiduría extraordinaria que tenía. Cómo manejaba la alabanza, cómo manejaba la música, cómo manejaba las armonías, cómo todo lo que es música dirigida en alabanza a Dios. Había sido fantástico, ¿verdad? Y dice aquí, verso 15, verso 14 dice, estabas en el santo monte de Dios, en el Ar Kodesh, andabas en medio de las piedras de fuego, estaba en medio de todas las sabidurías. Él era la sabiduría principal y todas esas sabidurías eran sus auxiliares. Eran todo lo que Dios le dio para que él pudiera desarrollar su propósito. Eran todas las gracias, las virtudes, era todo lo que se necesitaba como sabiduría para poder desarrollar su propósito para el cual fue creado. Dice verso 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Cuando lo crearon perfecto. Ahí dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue creado en perfección, hasta que la iniquidad se halló en ti. Y quiero llevarle a usted al verso 17, que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esto es importante, porque la iniquidad incuba en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón es lo más profundo, lo más íntimo del ser. Y ahí es donde comienza la iniquidad. Por eso el Señor Jesucristo dice que no es lo que uno come lo que lo contamina. Recuerde que lo estaban criticando porque no se lavaban las manos antes de comer. Lo criticaban los fariseos, lo criticaban los escribas. Y él les dice, no es lo que uno come lo que lo contamina. Lo que uno lo contamina es lo que sale del hombre. Porque lo que sale del hombre proviene de su corazón. Entonces está diciendo, dice aquí, se enalteció tu corazón. ¿Cómo sucedió eso? Nadie se dio cuenta.
Porque como fue en el corazón, lo que está afuera no se ve. Lo que está afuera no puede ver lo que está en el corazón, porque es íntimo. Lo que está en el corazón es lo íntimo. Y la putrefacción comenzó en lo íntimo. La putrefacción comenzó en el corazón. Dice aquí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La gente le decía, qué precioso espectáculo. Y aquí estamos acostumbrados a ver a YouTube, estamos acostumbrados a ver a Usher, ahora en el Super Bowl, todas las luces, los juegos artificiales, eso no es nada en comparación de cómo él se veía cuando él dirigía la alabanza de adoración a Dios. Y eso lo envaneció. Él empezó a ver que toda la gente gritaba y lo aplaudía. Y toda la gente le decía, qué hermoso eres, qué lindo te ves, qué lindos colores, qué linda música, qué linda alabanza, qué hermosa la alabanza. Es un espectáculo nunca visto. Nunca repetía el mismo espectáculo, porque como estaba lleno de sabiduría y era perfecto en hermosura, nunca repetía el mismo acto. Cada vez era una alabanza distinta, cada vez era una canción diferente, cada vez una música distinta, cada vez era algo nuevo. La gente decía, qué bárbaro, gigantesco, incomparable. Y entonces él se fue envaneciendo en su corazón, le empezó a gustar y empezó a pensar que Dios lo necesitaba a él, que sin él no iba a haber buena alabanza ni buena adoración. Comenzó a enaltecer su corazón. Y dice aquí que corrompiste tu sabiduría. Quiere decir que la corrompió, la cambió, la torció. Ahí fue cuando empezó a torcerse la pluma del escriba. Empezar a pensar que él era más merecedor de la alabanza que Dios, que él era mejor que su Señor, que él brillaba mejor que el que lo había creado a él. No sabía que por más hermoso que era, que por más sabio que era creado. Alguien lo había hecho. Y si él era hermoso, y si él era fantástico, si él era deslumbrante, ¿cómo sería el que lo creó a él? Porque para crearlo a él había que ser mucho más sabio que él. Esa fue su confusión, su tohu. Tohu significa también confusión. No solamente significa desorden. Estudie la palabra tohu. Significa también confusión. ¿Está usted confundido? ¿Tiene usted confusión? Si la respuesta es sí, usted está viviendo en el tohu, el lugar de la confusión. Es un lugar yermo, es un lugar estéril, es un lugar improductivo, el tohu. Eso más o menos nos explica quién era esta persona. Qué fantástico era. Dice el verso 18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Dice, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Cuando él brillaba, ¿por qué brillaba? Brillaba porque estaba iluminando la creación, dando a conocer la grandeza de Dios, dando a conocer la majestad de aquel que lo había creado a él, dando a conocer sus propósitos de Dios, de su creador, dando a conocer los planes de Dios
quién era Dios. Y qué tremendo que cuando él hablaba de eso, toda la iluminación venía al universo, al cosmos. Pero dice ahí, yo he sacado fuego de en medio de ti. Entonces, qué tremendo ver que el problema comenzó en su corazón, en su interior de él, en sus íntimos pensamientos profundos. Él comenzó a pensar, yo solo estoy hablando de Dios, pero la verdad es que yo hago el trabajo. La verdad es que soy yo el que abre la boca. Soy yo el que hace vibrar esas flautas, esos tamboriles. Es la música de las arpas. Soy yo el que hace el trabajo. Y en su corazón empezó a tener envidia de Dios. Dice, yo he sacado fuego. Por eso, cuando el profeta lo está usando Dios, es cuando el profeta está en mayor peligro. Es cuando el profeta se está jugando la vida. Porque en muy profundo de su corazón puede haber enaltecimiento y Dios va a sacar fuego. La unción de Dios mismo lo va a quemar a él. Por eso podemos ir también al libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, para que podamos entender más todavía a esta creación. Usted va a ver que dice en el verso 12, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer de la mañana? Oh lucero de la mañana. Lucifer, palabra 1966 del diccionario Strong, lucero. El the Shining One. Y la Vulgata Latina dice Lucifer. Está hablando del lucero. Y ya explicamos por qué era lucero. Porque brillaba y que el brillo era cuando él exponía la palabra de Dios sin alteración, sin haberla alterado, sin haberla corrompido, sin haberla torcido para su propio beneficio. Y ese es el problema del profeta. El problema del profeta es que en su corazón no llegue este tipo de enaltecimiento. El problema del profeta es en el enaltecimiento de su corazón. Que pierda de vista que él es un simple siervo y que empiece a pensar y que le empiece a gustar la adulación de la gente. Por eso, el verdadero siervo está en peligro. El verdadero profeta está en peligro. Porque le pueden gustar las alabanzas de la gente. Que la gente le diga, ¿cómo lo usa Dios? Que la gente le diga al profeta, ¿qué unción siento cuando usted me habla? Y que se la vaya creyendo. El profeta se la crea. Y que poco a poco empieza a pensar que no hay otro profeta tan efectivo como él, tan certero como él, tan poderoso como él. Y ahí ya comienza el enaltecimiento en el corazón del profeta. El corazón del profeta está en peligro. Por eso es importante que entendamos por qué dice aquí, qué tremendo cuando habla y le dice, se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor. Pero le dice, tú dijiste en tu corazón, verso 13, tú dijiste en tu corazón, vuelve otra vez el corazón. El problema es en el corazón, que es el interior, lo más íntimo del ser es en el corazón. De ahí emana la sangre, el corazón tira la vida. De lo más profundo, que el profeta empieza a pensar, como pensó tú dijiste en tu corazón, ¿qué fue lo que dijo? Ahí dice, en su corazón, en lo más íntimo de su ser empezó a pensar, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y ahí levantaré mi trono.
Ahí revela que le tenía envidia al trono de Dios. Entonces, uno de los frutos del tohu es la envidia. Cuando envidian la posición del pastor, cuando envidian la unción del pastor, cuando envidian la revelación que el pastor da, qué cólera me da. Que al pastor le da revelación y a mí no me da revelación. ¡Ah! Y se enojan. Un profeta le dijo eso a mi esposa. Ay, a mí lo que me da cólera es lo fácil que Dios le da la revelación al hermano. Y a mí no me da nada. Qué tremendo. Qué tremendo. Y ya tiene problemas en el corazón. ¿Quién sabe desde cuándo empezaron las raíces de esa envidia a calar, a ir invadiendo como la hiedra el corazón del profeta? Envidiar lo que tiene el otro. Cuando dice que envidió el trono, dice, ahí voy a levantar, yo también voy a tener un trono. Y yo voy a tener una iglesia más grande que la del hermano Andy. Y yo voy a tener más revelación que el hermano Andy. Y la unción que yo tengo va a ser mejor y mayor que la del hermano Andy. Eso se llama envidia. Y en este tiempo van a abundar los profetas envidiosos. Y qué tremendo cuando dice aquí, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. O sea, voy a subir. Aquí donde estoy, no estoy contento. Yo necesito una posición más. Yo necesito algo más. Hermanos profetas, cuiden su corazón. Si usted es un profeta genuino de Dios, cuide su corazón. Sobre todas las cosas, cuide su corazón. Porque su corazón, como Dios lo usa, es fácil que usted llegue a pensar que su autoridad no recibe revelación de Dios, que lo que usted recibe es mejor que lo que recibe el pastor. Problemas de autoridad. Eso es lo que está diciendo. La definición del diccionario dice que es injusticia en la iniquidad, pero la iniquidad es esto. Estos son los frutos de la iniquidad. La envidia. Se enalteció tu corazón, el enaltecimiento, la envidia. Y sigue diciendo aquí, dice, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Yo no tengo nada que envidiarle al pastor. Yo no tengo nada que envidiarle al apóstol, yo tengo más que él. Pues yo también soy pastor, yo también soy profeta, y empiezan a igualarse, ahí comienzan los igualados. Por eso es interesante entender los frutos, porque en el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas. Cuidaos, dice, de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de piadosos, pero en su corazón ya traen un tohu, un bohu. Ya vienen con la hiedra que contaminó su corazón. Oh, sí, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Rapaz. ¿Qué es un rapaz? Uno que roba, uno que arrebata. Por eso que es interesante analizar estos frutos. Usted que me está viendo, estos días está muy de moda andar detrás de los profetas. Estos días se autorrecomiendan ellos mismos, porque dice Mateo capítulo 24, verso 24, dice, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Un Cristo es un ungido. ¿Quiénes son esos? Los que se autoproclaman ellos mismos profetas, los que se autoproclaman ellos mismos pastores, pero que están en rebelión, están en desorden.
no tienen una autoridad. Y hablando de autoridad, fíjese que vamos a ir al libro de segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, y va a ver que dice aquí, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por lo mismo, por la rebelión, por el homosexualismo, porque es una ciudad que se metió en desorden. El orden de Dios era que la familia iba a ser formada por un hombre y una mujer. Y ellos empezaron a tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Se metieron en un desorden, en un tohu. Y por eso Dios mandó fuego y azufre del cielo para destruir el desorden de Sodoma y de Gomorra. Y hablando de Sodoma y Gomorra, dice el verso 7, si rescató a Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma atormentada por sus hechos inicuos. Ahí viene la iniquidad. Por sus hechos inicuos. Acuérdese que era el misterio de la iniquidad. Por eso comenzamos hablando de eso. Y dice aquí, el Señor entonces, verso 9, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Está hablando de los inicuos y de los piadosos. Los dos opuestos. A los piadosos y reservar a los injustos, a los inicuos, bajo castigo para el día del juicio. Especialmente, dice el verso 10, a los que andan tras la carne, con sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad, característica, fruto del falso profeta. Dice, desprecian la autoridad, porque era un profeta. Él iluminaba. Cuando él hablaba y predicaba y alababa, él estaba dando profecía. Era un profeta que se corrompió en su corazón. Por eso el profeta el profeta que es de Dios, tiene que cuidar su corazón. Y una de las cosas importantes, aprenda a no despreciar la autoridad. Estos desprecian la autoridad, hablan mal de su pastor, traicionan al pastor, se roban lo que les da el pastor, son ladrones y salteadores. Yo tengo casos aquí, hermano, de que hay una congregación disponible, me dicen a mi hermano, mándenos un pastor. Entonces agarro yo a alguien, lo mando de pastor, el pastor del ministerio. Y cuando se van, ¡ja!, se roban, son ladrones. Y no me están robando a mí, le están robando al ministerio. Es al ministerio, ladrones y salteadores. Jesús lo dijo. ¿Pero qué es? Problema en su corazón. Me hago gato bravo, esto es mío. ¿Quién le dijo que era suyo? No, si usted dice que es de Dios, déjelo en el ministerio. Pero se cargan con todo, porque son ladrones y salteadores. No tenían iglesia. Y entonces viene el ministerio, los bendice, les da la oportunidad y ellos se roban. Cuando se van, se llevan la congregación porque es de ellos. Creen que es de ellos. No es de ellos. Y si es de Dios, como dicen ellos, entonces no se lo robe al ministerio, porque el ministerio es de Dios. Pero, ¿qué le podemos pedir a profetas que no tienen honor? A pastores que no tienen honor. A gente que viene del tohu y del bohu. Qué tremendo es esto. Mire los frutos, por sus frutos los conoceréis. Dice, no se le pueden pedir peras al olmo. No se le pueden pedir buenos frutos al que viene del tohu. Mire qué interesante. Dice que desprecian la autoridad. Cuando yo estaba en los ministerios de llamada final, fui presbítero desde que se estableció el presbiterio. Y fíjese usted que teníamos la consigna de no aceptar iglesias o pastores con iglesias que vienen de una división. Dicho sea de paso, Pablo le dice a Tito
que los que le hacen división hay que desecharlos, porque vienen del tohu, los que hacen división. La división es desorden, división es sacar del orden. División es no solo dividir, pero dividir porque se saca del orden. Los divisores. Toda esa gente que llama por teléfono para sacar a los demás de la congregación donde Dios los mandó, todos esos que andan hablando mal de su autoridad, aquí dice desprecian la autoridad. Esos son los frutos del tohu. La gente que anda hablando mal de sus pastores. Usted oye a alguien hablando mal del pastor, téngalo, aléjese. Ese tiene otra naturaleza. La naturaleza de Lucifer. La naturaleza que viene del tohu, del desorden. Y esta es la hora de ellos. Esta es la hora de ellos. Porque en el último tiempo, muchos apostatarán de la fe. ¿Sabes lo que es la apostasía, verdad? La apostasía es renunciar a la fe. Antes predicaban de la cobertura y ahora dicen que ya no hay cobertura. ¿Qué es eso? Apostasía. Apostataron de la doctrina. Y usted los oye, ¿por qué los va a seguir? Si vienen del desorden, si son hijos de su padre el diablo, que dejó el mundo hecho un desorden. Eso es lo importante en los últimos días. Por eso le escribe Pablo a Timoteo, en el segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 1, le está hablando que con relación a la venida del Señor Jesucristo, que no se dejen engañar, que no sean conmovidos en su fe, en su manera de pensar, por tanta confusión que va a haber ahora en los últimos días. Esto es para prepararlo a usted. No se deje engañar. No se deje confundir. Dice aquí que desprecian a la autoridad, desprecian al pastor, desprecian al líder, desprecian a las personas que uno puso en liderazgo, los desprecian y hablan mal de ellos. ¿Por qué? Por su naturaleza de ellos, la naturaleza de Lucifer. Eso fue lo que él hizo con Dios. Él hizo con Dios, le quiso quitar el trono al Señor, le quiso quitar el trono a Dios, le quiso quitar el púlpito al Señor. Esa es su naturaleza de ellos. También aquí, en el libro de Judas, en el capítulo 1, bueno, Judas tiene nada más un capítulo, pero aquí dice, capítulo 1, nos dice en el verso 7 y 8, así también Sodoma y Gomorra, vuelve a hablar de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios los destruyó por desorden sexual. El desorden sexual, Dios ordenó el sexo varón y hembra. ¿Dónde vino el desorden? Varón y mujer con mujer. Eso es Sodoma y Gomorra y por eso Dios los destruyó. Y entonces dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron siguiendo carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Esas son las cosas que usted tiene que entender que son los frutos. Esos son los frutos que ellos dan. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? La rebelión, la división, la traición. Por eso Judas traicionó al Señor Jesús, porque venía de ahí. Pero dice que Judas volvió a su lugar, dice. ¿Cuál era el lugar de Judas? El tohu. Él volvió a su lugar. Y aunque él estaba en la mesa de los 12, no era de los 12. Él tenía su lugar, el tohu. ¿Nunca se ha preguntado cuál es el lugar de Judas? Porque ahí dice, en el libro de los Hechos, dice que Judas volvió a su lugar. ¿Cuál es su lugar? El tohu. De ahí venía él, de la rebelión, de la traición, de la envidia. Por eso él robaba. Ladrones y salteadores se roban lo que no es de ellos. Y es que interesante, todo concuerda. Ahora,
Profetas de Dios. Todo esto para decirle algo a usted. Si usted es un profeta del Señor de verdad, cuidado con estas actitudes. Jesús nos recomienda la humildad. Dice que Él fue humilde. Dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomando forma de hombre, de siervo. Dice que se hizo siervo, servidor. Eso es ser humilde. ¿Qué es la humildad? A propósito, ¿qué será la humildad? Aquí dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos 5, nos habla del Señor Jesús. Nos dice de la humildad del Señor Jesús. Capítulo 5, verso 7 dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ve su reverencia. Estos no son reverentes, estos son rebeldes. Rechazan la autoridad, menosprecian la autoridad, menosprecian al pastor, menosprecian al apóstol, menosprecian al líder. Siempre andan hablando mal de sus autoridades. Ese es el fruto, porque su naturaleza de ellos es contraria a la de Cristo. Son anticristos. Mire qué interesante. Predican a Cristo siendo anticristos. Pero hay que tener cuidado con los falsos profetas. Dice aquí, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia. Qué difícil encontrar un hijo obediente hoy. Porque son días de desobediencia. Son días de rebelión. La iniquidad, debido al aumento de la iniquidad. Dice, por lo que padeció, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de la humildad. Qué tremendo es no comprender lo que es la humildad, y yo termino con eso. Profeta, no pierda la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Por qué Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Qué quiso decir con eso? Ahí le va el final de la reflexión. Él era poderoso. Él pudo haber dicho, sea la luz, como dijo, ¿verdad? Ábrase la tierra y que se los trague. Y nadie lo hubiera capturado. Es más, cuando no le había llegado la hora, lo querían capturar y no se sabe cómo él se salía. ¿Por qué no hizo lo mismo? Porque ya había llegado la hora en que era necesario demostrar su humildad. Estando ahí en la cruz, ¿por qué no les dijo a la tierra, ábrase para que se les trague a todos los enemigos que lo querían matar? La humildad consiste en que siendo poderoso, me hago humilde. Es que a veces creemos que el humilde es el pobre. No, si el pobre no tiene nada. El pobre es humilde a la fuerza porque no tiene. El verdadero humilde es aquel que teniendo el poder y teniendo la gloria para resolver su problema, se humilla, se sujeta, obedece. Él era Dios. Pudo haber ordenado a un ejército de ángeles que vinieran, y se lo dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, aquí estuvieran los escuadrones de ángeles, lo hubiera matado a todo el mundo. Porque Él es Dios. Él pudo haber ordenado a la tierra que se abriera, como Moisés le ordenó a la tierra que se abriera y se tragó a todos los enemigos, los hijos de Coré. Se los tragó la tierra. Jesús pudo haber hecho eso. Eso es lo que lo hace humilde. Que teniendo el poder, se sometió, se humilló hasta lo sumo. Y por eso es que Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque siendo el más poderoso, se humilló. Eso se llama humildad.
el día de mañana, queriendo ayudarles a salir del tohu, a salir del desorden, comprendiendo que la bendición de Dios necesita encontrarnos, no en rebelión, no necesita encontrarnos a nosotros en desobediencia, necesita encontrarnos ordenados para sacarte de los problemas financieros que tú tienes. El día de mañana lo invito a las 7 de la noche, véngase a la obra de Orange. El seminario se llama Ordenando tus finanzas. Estamos hablando del orden. Yo sé que mucha pobreza hay por desorden. Yo sé que mucha falta de prosperidad hay por desorden. Usted que me está escuchando el día de hoy, véngase mañana a la obra de Orange, mañana 15 de febrero a las 7 de la noche. Ahí está la dirección, 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Ahí están los teléfonos para que usted pida la información. Esperamos que con todas estas reflexiones podamos estar edificando a la iglesia de los últimos días, a la iglesia que le va a tocar bailar con la tribulación, con el anticristo y con toda esta situación de iniquidad que el Señor ya nos dijo que iba a suceder. Dice que debido al aumento de la iniquidad, por eso el espíritu de la iniquidad es el espíritu del tohu, el espíritu del desorden, el espíritu de la traición, el espíritu del robo, espíritu de la envidia. ¿Y con qué lo vamos a combatir? Con la humildad que nos enseñó el Señor Jesús, que siendo poderoso, tan poderoso porque Él hizo los cielos y la tierra, pudo haber ordenado un ataque angelical, pudo haberle ordenado a la tierra lo que Él quería, y sin embargo, siendo tan poderoso, se humilló hasta lo sumo. Si este video le ha sido de bendición, si este video ha sido de edificación y le ha enseñado algo, compártalo. Si nos está viendo por YouTube, suscríbase a la obra de Orange. Haga comentarios, comparte el video, recomiéndelo y háganos un like. Si es por Facebook, hágase nuestro seguidor, así nos ayuda. Haga comentarios, comparta el video y háganos un like. Y de esa manera, usted nos está ayudando. Esperamos que todo esto sea de edificación para la iglesia que le tocó lidiar o vivir en los tiempos de la iniquidad. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.